El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Bueno, pues las lecturas de hoy verdaderamente están llenas de una sabiduría muy grande de lo que Dios sueña con cada uno de nosotros, y porque lo sueña, pues Dios sigue apostando. Como cuando nosotros queremos hacer algo y si eso que queremos hacer, vamos a ver, se impide, se destruye, pues cuando uno quiere algo, lo vuelve a levantar, lo vuelve a hacer hasta que lo logre, ¿no? Y en el corazón humano, ¿verdad?, así como pensamos que Dios tiene un proyecto para nosotros, pues ese proyecto misteriosamente también está en nuestro corazón. Y creo que nadie podría decir que todos queremos ser amados. Todos queremos ser amados plenamente, incondicionalmente. Y el amor, vamos a decir, pleno, pues nos une a las personas, a una persona, pues así, ¿no? Como ha dicho el mismo Jesús, que nos hace ser una sola cosa, una sola carne. Y vayamos como a la propia historia de la humanidad, ¿no? Y vayamos a situaciones como la depresión, incluso el suicidio, como un escape del dolor, de la soledad. ¿Qué dice el Génesis? Estamos en el relato de la creación, la primera lectura. Dice la palabra: no es bueno que el hombre esté solo. Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y quizás de las cosas que más puede sufrir una persona es la soledad.
pues nos puede doler alguna parte del cuerpo, pero así dolores profundos, fuertes, es la soledad. Porque una característica de la soledad es el no sentirse comprendido. O sea, no es lo mismo estar solo, uno así muy a gusto solo, descansando, que sentir esa soledad que es dolorosa, ¿no? Como cuando Jesús se quedó solo, por ejemplo, en el huerto, se sintió abandonado por sus amigos que no podían acompañarlo. Hay dos tipos de soledad y esa soledad no es buena. Y Dios mismo lo dice, no es bueno. Bueno, en la soledad hay muchas cosas que podríamos pensar. Aquí hay una psicóloga, y varios, que nos pueden ayudar, ¿no? ¿Qué cosas trae la soledad? Nadie me va a entender, no me puedo comprender, a nadie puedo expresar lo que siento, etc. Y vean cómo, y eso también es importante, ver en el relato de la creación, que este relato es antes, vamos a decir, de la herida de la humanidad, antes de la herida de la separación, antes de la herida del pecado. Y es muy bonito el relato, hay que entenderlo así, cuando Dios pone al hombre en un sueño muy profundo y de la costilla del hombre saca a la mujer, ¿no? Tomada de la mujer. Bien entendida esta lectura, aquí no estamos hablando de que si el hombre, la mujer, o de machismo, feminismo, no. Es que la mujer, el hombre, vamos a decir, han sido formados para complementarse de alguna manera. Y vamos a pensarlo así. El hombre le falta una costilla. Hay un vacío en él, ¿no? Pensando que la costilla es ese vacío que todos podemos experimentar, como que algo nos sacaron, ¿no? ¿Y cuál es la sorpresa de Adán cuando ve a Eva? Se ve a sí mismo en ella. No sabe por qué, porque Eva está formada de su costilla, ¿no? Y dice, este es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Hay una identidad plena y que los hace ser el uno para el otro. Plena. Y por eso dice, ese es el relato original. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, es decir, un solo cuerpo, ¿no? Que ese es el misterio de Dios. Dios es un solo Dios, pero son tres personas: la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese es el origen de la humanidad, el origen de la creación antes de cualquier herida o pecado. Y Adán, al ver a la mujer, se une así fácilmente a ella y nada lo puede separar de ella. Y ese es el proyecto de Dios. Después del pecado y todo lo que podamos decir sobre esto, existe una ruptura, ¿no? Ya no existe esa comunión. Ya Adán ya no puede verse en Eva, ¿no? Fruto del pecado es cuando Dios le dice, ¿no? ¿Por qué comiste de este fruto prohibido? Es que Eva es que ella me dijo, me engañó, ¿no? Ya hay una separación, una división, ya hay soledad, ya se perdió la comunión, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer Dios entonces? Para que el hombre vuelva a su proyecto original, o más bien para que Dios pueda recuperar su creación y su sueño. Nos manda, así como el relato de la creación, de que toma de la costilla, Dios viene en persona tomando nuestra propia carne. Y la encarnación es eso. Dios ha tomado nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, como ha dicho la segunda lectura. Pero no es suficiente, porque nosotros estamos heridos. No solamente, bueno, hay quien dice que la pura encarnación ya nos salva,
Pero para que pueda ocurrir este milagro que ocurre en el Génesis, esta alegría de Adán con Eva, tú eres carne de mi carne, nosotros nos tenemos que ver en las heridas de Cristo. Esa es la verdad. Yo y cada uno de nosotros estamos llamados a mirarnos en Jesús herido. ¿Por qué? Porque yo soy una persona herida. Porque todos somos personas heridas. Solamente si veo a un herido como yo, puedo decir, tú eres carne de mi carne, tú me entiendes. Tú sabes lo que me pasa, tú sabes lo que vivo. ¿Y quién es Jesús crucificado? Eres tú con tus heridas que Jesús ha cargado. Y cada uno de nosotros estamos llamados a mirarnos y vernos en Jesús crucificado. Y ese es el encuentro más pleno que nos devuelve nuestra identidad para que seamos uno con Cristo. Pero al recibir este encuentro, al mirarnos en las heridas de Cristo, pues también ahí Jesús, Dios, nos devuelve esa vida original que nos había dado antes del pecado. Y Dios siempre hace cosas mejores. A mí me gusta decir que las cosas más bonitas que Dios hace son las que Él reconstruye. Y por eso dicen que la obra de la redención es algo más bello que la misma creación. Si la creación es admirable, mucho más admirable es la manera como Dios redimió a la humanidad. Se hizo uno como nosotros, pero se hizo herido, se hizo pobre, se hizo pequeño. Y entonces, aquí la pregunta, ¿verdad? Es, ¿hay posibilidad de que Adán al ver a Eva la haya rechazado? Si en Eva estaba su complemento, su identidad, si ahí se terminaba su soledad. Esa pregunta no tiene solución. Es posible que alguien al ver a Cristo, porque Jesús en nuestra vida y en el momento de nuestra muerte se nos presenta como es, con ese amor real, con sus propias heridas nos atrae hacia sí. Hay un relato bellísimo de una mística que todavía no es santa, que habla del momento de la muerte, de cómo Jesús la va atrayendo el alma con sus brazos, con su belleza, un poquito así como esta historia de Adán y Eva, ¿no? Porque el deseo de Dios es unirse a nosotros. Dios no quiere vivir sin nosotros, por eso se encarnó. Y ahí está. Cualquier herida que podamos tener en la vida, incluido quitarnos la vida o el pecado, el que ustedes quieran, está Jesús presente y Él carga esa llaga. O sea, Jesús ha aceptado esa herida. ¿Y a qué nos invita Jesús? Por eso hablamos de la misericordia, porque la misericordia es el amor herido de Dios. Esa es la misericordia. El amor herido de Dios a nosotros, que también sana nuestras propias heridas. Hace poquito me contaban del caso de un hombre paralítico, parapléjico, que viendo la imagen de Jesús, de la misericordia, se curó. Del cuadro, eso pasó en Polonia, del cuadro salió la imagen, salió Jesús y curó a esa persona que llevaba años postrada. Y luego este cuadro está ahora muy cerca de Medjugorje, donde lo fuimos a ver ahora, en una peregrinación. Es decir, cuando Dios se manifiesta para revelarnos su misericordia. Y puede ser que todavía en nuestra vida estemos postrados, heridos, nos sintamos solos, incomprendidos. Pero al final, este es el mensaje y esta es la última palabra
que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, la misericordia. Y es curioso, es muy bonito lo que hemos hecho hace un momento, compartir, ¿no? En la tarde, cuando tú abres tu herida ante el otro, sin ser juzgado, y escuchas que el otro también está herido como tú, nos pasa un poquito como lo da Adán y Eva. Esta es carne de mi carne, este es hueso de mis huesos, este sí me puede entender. Ya no estamos solos con nuestro grito, ¿no? Ya nuestro grito es más suave y es un grito acompañado, porque no soy el único que vivo cualquier tipo de dolor, depresión, soledad, como lo queramos llamar. Pero imagínense eso de manera plena con Dios, con Jesús, que conoce muy bien nuestras propias heridas. Y creo que el cielo, y eso lo dijo una vez el Papa Francisco, el cielo más que un lugar es el abrazo misericordioso del Padre a sus hijos. El cielo es un abrazo de la misericordia con nuestra propia fragilidad. La tuya, llámese como sea. La de Rubén, llámese como sea. La de Juanito, etc. Todos estamos llamados a reconocernos, como dice Jesús en el Evangelio. Ya para terminar, ¿cuál es lo único casi que se necesita? Dice Jesús, si no se hacen como los niños, si no ven su pequeñez, su fragilidad, no van a entender el reino de Dios. En el reino de Dios habitan los heridos, los pobres, los que, como dice la Virgen en el Magnificat, los que piensan que no son nada, ¿no? Ensalzó a los humildes. Y todo esto es ¿para qué? Para glorificar la misericordia de Dios. Santa Faustina en su diario escribe: cantaré eternamente la misericordia del Señor. Una monjita que yo conocí, muy amiga y cercana al Padre Pío, decía: el regalo más grande que Dios me dio es haber conocido su misericordia. Dice: y cantaré por toda la eternidad la misericordia del Señor. A eso estamos llamados, pero ya en esta vida, a alabar la misericordia. Porque el gran deseo de Dios, el gran anhelo que Dios tiene, es mostrarnos su misericordia. Y mira, y tan grande es ese anhelo que esta capilla está llena de puros imágenes de Jesús de la misericordia. Como diciendo o diciéndonos Jesús: oye, te lo he repetido desde hace 2000 años y todavía no has entendido. Hazte pequeño, hazte niño y déjate tomar por mí y por mi misericordia. A veces tenemos el océano y su profundidad y su belleza, y como que nada más estamos pisando la arena. Y creo que nos toca sumergirnos en el abismo de la misericordia. Así también le dijo Jesús a Santa Faustina: deseo que las almas se sumerjan en el abismo de mi misericordia. Pues ojalá empecemos. San Francisco de Asís, un gran santo, al morir dijo: hermanos, comencemos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Fueron casi sus últimas palabras. Yo les diría, pues comencemos a conocer la misericordia de Dios, porque hasta ahora poco o nada la hemos conocido. Que la Virgen, la Madre de la Misericordia, nos lleve y nos dejemos llevar por ella en estos abismos de amor de Dios y de carne también. Que aprendamos también a tocarnos nuestras heridas mutuamente para seguir haciendo esta comunidad que es la Iglesia. Todos heridos, pero todos redimidos. Y que esas heridas brillen con la luz de Dios por toda la eternidad.